Imagina estar parado en un campo helado, viendo cómo una pared viva de escudos se aproxima lentamente. El sonido metálico de los impactos reverbera como un trueno, y hombres con miradas vacías y sin miedo atraviesan a tus compañeros con hachas tan afiladas que pueden partir cuerpos en dos. Durante más de 300 años, estos guerreros nórdicos, los vikingos, se impusieron en los campos de batalla europeos. Pero no lo hicieron gracias a su tamaño, fuerza o armamento superior. Contrario a la imagen popular de bárbaros irracionales y hambrientos de sangre, los vikingos eran maestros del combate. Su poder no residía en la brutalidad desmedida, sino en la precisión, la estrategia y una lealtad absoluta al arte de la guerra. No improvisaban, planificaban. No solo sobrevivían en batalla, la moldeaban a su favor con inteligencia militar milimétrica. En el corazón de esa destreza estaba la temida muralla de escudos. No era una simple aglomeración de hombres alineados. Era una formación diseñada con precisión quirúrgica, fruto de disciplina y entrenamiento constante. Los escudos se unían como engranajes de una máquina imparable, avanzando al unísono. Mientras los guerreros del frente resistían el embate enemigo, los de la retaguardia convertían la formación en una trampa letal, lanzando proyectiles por encima, como si la estructura misma escupiera muerte. Era táctica pura. Era eficiencia total. Cuando un guerrero caía en combate, no había dudas ni titubeos, el hombre detrás de él avanzaba al instante para llenar el vacío. No era casualidad, era reflejo condicionado por incontables horas de entrenamiento. Esta respuesta automática convertía a la muralla de escudos en algo más que una simple formación, era una máquina de guerra viviente. Para quien la enfrentaba, ver ese muro compacto de escudos, lanzas y pasos perfectamente sincronizados era como presenciar el avance de una fuerza imparable. Un ejército con alma colectiva. El terror que inspiraban no se debía solo a su ferocidad, sino a su precisión. Muchos rivales preferían huir antes de que esa formación les alcanzara. Los que se quedaban, pronto descubrían que era como golpear una pared de piedra, tus ataques eran absorbidos, y a cambio recibías golpes calculados y letales. Pero si creías que ese era el límite de la táctica vikinga, estabas equivocado. Cuando se enfrentaban a ejércitos que usaban también formaciones erradas, sacaban su carta más letal, el hocico de jabalí. Esta maniobra de ruptura era tan ingeniosa como brutal. Los hombres más fuertes se colocaban al frente, formando una punta afilada, seguida por filas que se extendían hacia atrás como la silueta de un triángulo. Toda la energía se concentraba en la vanguardia, como la hoja de una lanza buscando abrir carne enemiga. Al penetrar la línea rival, la formación se abría desde dentro, desgarrando las filas enemigas como si una explosión invisible las desmembrara desde el corazón. Lo que comenzaba como una brecha, terminaba en un derrumbe total. Cuando el enemigo se quebraba y la formación enemiga comenzaba a desintegrarse en gritos y confusión, los vikingos entraban en su terreno ideal, el combate individual. Ahí, en medio del caos, su preparación personal brillaba. No eran simples soldados improvisados, sino guerreros entrenados desde jóvenes para moverse, adaptarse y matar con eficacia. Su poder radicaba en que no dependían del heroísmo aislado, sino en cómo convertían a cada hombre en parte de un engranaje preciso y mortal. En esa maquinaria de guerra, no había espacio para la improvisación. Cada combatiente sabía exactamente qué hacer, dónde estar y cómo apoyar a los demás. Su vínculo con los compañeros era tan fuerte que mantener la formación era un acto de lealtad absoluta, romperla era peor que la muerte. Pero además de la táctica, su letalidad se apoyaba en herramientas muy efectivas. Y aquí viene la sorpresa, no eran las espadas ni las hachas las que definían al vikingo promedio, sino una arma más sencilla y mucho más práctica, la lanza. La lanza era el arma perfecta. Económica de producir, fácil de usar y devastadora tanto en combate cuerpo a cuerpo como a distancia. Su versatilidad permitía mantener al enemigo a raya mientras la muralla de escudos seguía su avance imparable. Una fila de vikingos bien alineados, escudos entrelazados y lanzas proyectadas hacia adelante, era como una selva de acero imposible de penetrar. Las puntas formaban una barrera letal, mientras los escudos detenían cualquier proyectil. Era, en esencia, una fortaleza móvil. Pocas cosas eran tan contundentes como la sencillez de la guerra vikinga, directa, brutal y tremendamente eficaz. Aunque se lo suele asociar con espadas, estas no eran comunes entre todos los guerreros. Eran piezas de lujo, forjadas con precisión milimétrica y accesibles solo para los más ricos. Nada de espadas pesadas y torpes como en las películas. Las espadas vikingas estaban perfectamente balanceadas, afiladas como bisturís, y hechas con acero tan puro que competiría con el moderno en calidad. Algunas de ellas, como las legendarias Ulfr, eran auténticos prodigios tecnológicos de su época.
Su acero homogéneo y su resistencia superaban cualquier otra arma contemporánea. Sin embargo, la verdadera pesadilla en el campo de batalla no era la espada. Era el hacha. Los vikingos no iban al combate con herramientas de leñador, llevaban armas diseñadas exclusivamente para destruir. Un solo golpe de un guerrero experimentado bastaba para romper escudos, astillar huesos y cercenar miembros. El arma más temida de todas era el hacha danesa de 2 manos. Capaz de abrirse paso entre varios enemigos en un solo barrido, era un símbolo de destrucción total. Imagínate sostener tu escudo y ver cómo se parte en 2 antes de que el filo continúe directo hacia tu rostro. No hacía falta recibir el golpe para quedar paralizado. Para fabricar esas armas, los herreros vikingos empleaban técnicas impresionantes como la soldadura de patrones, entrelazando tiras de acero sobre un núcleo de hierro. ¿El resultado? Un arma bella, sí, pero sobre todo mortal. Esos intrincados patrones ondulados que decoraban muchas armas vikingas no eran solo un lujo estético. Eran señales claras de estatus. Quien portaba una hoja así, demostraba que podía costear lo mejor que la herrería nórdica podía ofrecer. Pero por más hermosa o letal que fuera un arma, no servía de nada sin el guerrero adecuado. Y ahí es donde los vikingos realmente destacaban. Su diferencia no estaba solo en el acero, sino en el entrenamiento. Desde una edad muy temprana, los niños vikingos eran moldeados para la guerra. Antes incluso de dominar el lenguaje o leer, ya sostenían espadas de madera y lanzaban pequeñas lanzas recubiertas en cuero. La lucha libre era una rutina, no un juego, y servía como base para enseñar reflejos rápidos, coordinación, fuerza y disciplina. No era una infancia común, era una iniciación constante al combate. A los 10 años, dejaban de aprender jugando y pasaban a entrenarse con guerreros reales. Allí, no solo perfeccionaban el uso de todas las armas del repertorio vikingo, espadas, arcos, lanzas, hachas, hondas, sino que también se formaban como estrategas. Practicaban movimientos en grupo, formaciones defensivas y ofensivas, y algo aún más vital, la mentalidad del guerrero. Porque sobrevivir en el campo de batalla no dependía solo de la fuerza del brazo, sino de la fuerza de la mente. En el mundo vikingo, el entrenamiento no terminaba con la infancia. Incluso los guerreros más veteranos seguían perfeccionando su arte cada día. No se trataba de practicar cuando sobraba tiempo, sino de una disciplina diaria y rigurosa. Duelos programados, intercambios de armas para probar combinaciones nuevas y ejercicios colectivos aseguraban que cada hombre supiera exactamente qué hacer en medio del caos. Especialmente en formaciones complejas como la muralla de escudos, donde la coordinación milimétrica podía marcar la diferencia entre la vida y la muerte. El cuerpo también era una herramienta de guerra, y debía estar preparado para soportar lo imposible. Por eso, los vikingos llevaban a cabo entrenamientos físicos agotadores que incluían correr largas distancias, levantar grandes pesos, trepar, resistir el dolor y superar la fatiga. No lo hacían por estética, lo hacían por supervivencia. En combate, no ganaba el más fuerte en el primer minuto, sino el que aún podía blandir su arma después de horas de lucha. Sus cuerpos eran, literalmente, forjados como armas vivientes. Y si hablamos de armas humanas, no podemos ignorar a los más temidos entre ellos, los berserkers. Lejos del mito del loco poseído o del drogadicto sin control, estos eran guerreros entrenados para entrar en un estado mental extremo. Un trance profundo que les anulaba el miedo y los volvía insensibles al dolor. Al verlos cargar sin vacilar, con los ojos desorbitados y rugidos salvajes, muchas líneas enemigas se desmoronaban antes del primer golpe. Eran los comandos vikingos, la élite, el puño de hierro que abría paso donde nadie más podía. Cuando los berserkers entraban en acción, no necesitaban hablar, su sola presencia hablaba por ellos. Ver a esos guerreros arremeter como si el dolor no existiera, con una ferocidad que desafiaba la lógica, bastaba para sembrar el terror entre los enemigos. Parecían más bestias que hombres. Ya fuera por una preparación ritual, control de la respiración o fervor religioso, el resultado era siempre el mismo, combatientes que seguían peleando con heridas que harían caer a cualquiera. Pero que no te engañe su apariencia salvaje. Los berserkers no eran improvisados. Pertenecían a unidades escogidas con precisión, entrenadas para funciones específicas dentro del ejército vikingo. Muchos eran guardaespaldas personales de reyes y jefes tribales. Su función no era solo física, sino psicológica. Eran un arma de guerra mental. Su reputación, su mirada desquiciada y su impulso suicida rompían la moral enemiga antes de que sonara el primer cuerno de combate. Este uso combinado de fuerza bruta, preparación táctica y dominio psicológico no era casualidad. Era parte de una estructura militar perfectamente engranada. Los vikingos no confiaban su destino a la suerte. A sus armas de alta calidad,
su entrenamiento desde la infancia y su dominio del miedo, sumaban un último componente que los hacía imparables, el control del mar. Porque si había algo que extendía su poder más allá de las costas, eran sus barcos. Los barcos vikingos, conocidos como drakkars, eran mucho más que simples medios de transporte. Eran armas estratégicas por derecho propio. Diseñados con precisión para adaptarse tanto al mar abierto como a los ríos más estrechos, les daban a los vikingos un poder de movilidad que ningún otro ejército medieval podía igualar. Mientras otros ejércitos estaban atados a caminos y fortalezas, los vikingos podían aparecer en cualquier costa, en cualquier río, en cualquier aldea, sin previo aviso. Gracias a su diseño de calado bajo, estas naves podían navegar por aguas donde ningún otro barco se atrevía a entrar. Atracaban directamente en playas, remontaban ríos estrechos y llegaban al corazón de territorios enemigos sin ser detectados. Cualquier punto geográfico con agua se convertía, de pronto, en una posible ruta de invasión. Lugares que se creían seguros eran saqueados en cuestión de horas, y antes de que los defensores pudieran reaccionar, los vikingos ya estaban de regreso en el mar. Pero su genialidad no terminaba en el transporte. También reinventaron la guerra naval. Para los vikingos, no se trataba de hundir barcos enemigos a distancia. Se trataba de acercarse, amarrar las embarcaciones unas a otras y transformar el mar en un campo de batalla flotante. Ahí, donde otros se desorientaban, los vikingos brillaban. Su destreza en el combate cuerpo a cuerpo les daba una ventaja brutal. Eran marineros, sí, pero primero y ante todo, eran guerreros. El terror comenzaba mucho antes del combate. Imagínate ser un vigía en una aldea costera y ver, a lo lejos, las siluetas oscuras de barcos con cabezas de dragón cortando las olas a toda velocidad. No son comerciantes. No vienen a negociar. Son vikingos. Sabes que en minutos desembarcarán hombres armados hasta los dientes, entrenados para matar, saquear y desaparecer antes de que alguien pueda reaccionar. Y lo peor es que no hay forma de detenerlos. Esa imagen bastaba para quebrar la voluntad de resistencia de muchas poblaciones. Aldeas enteras se rendían antes del primer golpe, esperando que la sumisión comprara algo de misericordia. Lo que hacían los vikingos era revolucionario, transformaban la guerra terrestre en una campaña relámpago desde el mar. Mientras los ejércitos convencionales avanzaban lentamente, arrastrando suministros y maniobrando entre obstáculos naturales, los vikingos atacaban desde cualquier punto con velocidad quirúrgica. En cuestión de semanas, podían arrasar un monasterio irlandés, sembrar el caos en la costa inglesa y luego golpear sin aviso un puerto en la Francia carolingia. No necesitaban conquistar para dejar huella. Su verdadera arma era el miedo. Las noticias de sus ataques se esparcían más rápido que sus naves. Y muchas veces, el simple rumor de su llegada bastaba para que comunidades enteras pagaran tributo con tal de evitar su furia. Esa guerra psicológica, ese terror flotante en forma de drakkar, era quizás su arma más efectiva. Pero el verdadero arte de la guerra vikinga se revelaba al llegar al objetivo. A diferencia de la imagen popular de saqueadores desorganizados, las incursiones vikingas eran todo menos improvisadas. Eran misiones planificadas con precisión militar, cada movimiento tenía una razón, cada golpe, un propósito. No eran simples actos de pillaje, eran operaciones calculadas. Todo comenzaba mucho antes del desembarco. Los vikingos recopilaban información detallada sobre su blanco, sabían cuándo se celebraban ferias, dónde se escondían los tesoros, cuántos hombres armados había y cuáles eran las mejores rutas para escapar. No confiaban en la suerte, sino en la inteligencia previa. Esa información la obtenían de comerciantes, de exploradores que se adelantaban al ataque o incluso de habitantes locales sobornados o amenazados. Cuando llegaba el momento, el plan se ejecutaba como una coreografía de guerra. Desembarcaban justo antes del amanecer, aprovechando el letargo de los primeros rayos. Atacaban con velocidad brutal, desbordando cualquier defensa antes de que pudiera organizarse. No buscaban conquistar, ni levantar banderas. Su objetivo era claro: entrar, tomar todo lo que valiera la pena, y desaparecer antes de que el enemigo supiera siquiera lo que había pasado. Rápido, preciso, devastador. Así operaban los verdaderos maestros de la incursión. Lo más aterrador de las incursiones vikingas no era solo el saqueo. Era lo que venía después. No se conformaban con llevarse el oro o los bienes valiosos. Se aseguraban de que nadie pudiera defenderse la próxima vez. Incendiaban los barcos enemigos, destruían arsenales, eliminaban a líderes locales y dejaban a la población tan quebrada emocionalmente, que si volvían, la rendición era casi automática. Esta violencia meticulosamente aplicada tenía un fin claro: debilitar al enemigo para siempre. Cada ataque exitoso sembraba miedo, y ese miedo preparaba el terreno para el siguiente asalto. Muchas aldeas,
ya marcadas por el trauma, preferían pagar tributo sin ofrecer resistencia. Y aquellas que sí se atrevían a luchar, se encontraban con veteranos endurecidos por docenas de combates, expertos en aplastar toda esperanza de victoria. Era un sistema de guerra tan eficiente como despiadado. La movilidad de sus barcos, la inteligencia previa, la ejecución quirúrgica del ataque y la brutalidad estratégica formaban una fórmula perfecta. Una sola tripulación vikinga podía poner de rodillas a toda una región, acumulando tesoros y renombre que alimentaban nuevas expediciones. Así nacía un ciclo imparable. Cada victoria financiaba la próxima, convirtiendo las incursiones vikingas en el negocio más rentable de la Edad Media europea. Sin embargo, lo que realmente impulsaba la maquinaria militar vikinga no era solo su destreza en combate ni la calidad de sus armas. Era algo mucho más profundo, su mentalidad. Para los vikingos, la guerra no era solo una herramienta para conquistar o enriquecerse. Era una forma de vida, una expresión de honor personal y un camino hacia la eternidad. Peleaban por gloria, por orgullo y por un lugar en el Valhalla. Donde otros temían la muerte, los vikingos la abrazaban. Caer en batalla no era un castigo, sino una recompensa. Creían que quienes morían luchando eran llevados a los salones del Valhalla, donde beberían, lucharían y celebrarían con los dioses hasta el Ragnarok, el fin del mundo. Esta fe convertía a cada guerrero en un combatiente imparable, dispuesto a todo, porque perder la vida en combate no significaba el fin, sino el comienzo de algo aún más grande. Y esta visión no era individual, estaba arraigada en toda su sociedad. El honor, la riqueza y el prestigio no se heredaban ni se compraban, se ganaban con sangre. Los jóvenes vikingos sabían que su única forma de ascenso social era demostrar su valor en combate. Esa presión cultural creaba una competencia feroz entre los aspirantes a guerreros, que luchaban no solo por botín, sino por su identidad, su lugar en el mundo y su inmortalidad. Los caudillos vikingos entendían perfectamente cómo transformar la ambición individual en una herramienta colectiva. Sabían que el deseo de gloria podía ser tan poderoso como una espada, y lo usaban a su favor. El valor era recompensado con honores y tesoros. La cobardía, en cambio, traía humillación. Así construyeron un sistema que no solo premiaba el coraje, sino que moldeaba una cultura donde solo los más valientes ascendían. El resultado fue un tipo de ejército muy distinto al de sus enemigos. No eran campesinos obligados a empuñar una lanza, ni soldados a sueldos y motivación. Eran hombres que querían estar en la batalla. Se peleaban por liderar la carga, por tomar el primer golpe, por realizar hazañas que les aseguraran renombre y respeto. Mientras otras fuerzas se sostenían a duras penas, los vikingos se alimentaban del combate. Su moral era fuego puro, imposible de igualar. Cuando todo eso se combina, el entrenamiento riguroso, las armas letales, el uso del miedo como arma, la movilidad de sus naves, el fanatismo cultural y el liderazgo que impulsaba el honor por encima de todo, lo que obtenés no es simplemente un ejército fuerte. Es una fuerza de élite diseñada para la victoria. Los vikingos no fueron solo grandes guerreros, construyeron una máquina de guerra total, que adelantó por siglos las prácticas militares de Europa. La supremacía vikinga no terminó porque alguien los venciera en el campo de batalla. Su caída fue más compleja y gradual. Europa no los destruyó, los asimiló. Con el tiempo, los reinos comenzaron a aprender de ellos, copiaron sus tácticas, fortalecieron sus defensas y reorganizaron sus sociedades. El surgimiento del sistema feudal, con castillos estratégicamente ubicados y ejércitos profesionales listos para responder, fue en gran parte una reacción directa al terror que los vikingos sembraron durante generaciones. Pero mientras duró su reinado, marcaron un antes y un después en la historia de la guerra medieval. Por casi 3 siglos, impusieron un nuevo estándar en el arte del combate. Demostraron que la victoria no dependía únicamente de números o murallas altas, sino de visión, disciplina, preparación y la capacidad de convertir todo un pueblo en una máquina de guerra perfectamente sincronizada. Los vikingos no fueron invencibles por casualidad, ni por mitos exagerados. Lo que los hizo letales fue su total dedicación al combate como forma de vida. Desde su cultura hasta su tecnología, desde su liderazgo hasta su ideología, todo giraba en torno a la guerra. Y por eso, cuando luchaban, no solo buscaban ganar, buscaban definir lo que significaba ser un guerrero en su época. Y durante siglos, lo lograron. Aunque los relatos históricos suelen centrarse en los guerreros varones, las mujeres vikingas también jugaron un papel clave dentro de esta cultura marcial. En las sociedades nórdicas, las mujeres libres gozaban de derechos notables para la época, podían heredar propiedades, pedir el divorcio, gestionar fincas y participar activamente en la vida económica. Algunas incluso participaron en combates, especialmente en roles de defensa local durante ausencias prolongadas de los hombres, o como parte de tripulaciones de incursión menores.
La figura de la Escaldmo, doncella escudera, aparece tanto en las sagas como en algunas evidencias arqueológicas. Aunque no se sabe con certeza cuán frecuente fue su participación, se han encontrado tumbas de mujeres enterradas con armas y objetos de prestigio militar, lo que sugiere que algunas ocuparon roles guerreros o de liderazgo. Además, las mujeres eran fundamentales para la transmisión de valores guerreros. Eran quienes criaban y adoctrinaban a los futuros combatientes, reforzando desde la infancia el código de honor vikingo y la promesa del Valhalla. Sin su papel en el hogar y en la cultura, el sistema militar vikingo no habría tenido raíces tan profundas. La sociedad vikinga estaba organizada en torno a clanes familiares conocidos como Aed, donde la lealtad al linaje y la reputación eran fundamentales. Esta estructura tribal permitía movilizar rápidamente a decenas de guerreros sin necesidad de un estado centralizado. El prestigio del clan dependía en gran medida del éxito militar, por lo que las incursiones no solo eran una fuente de riqueza, sino una forma de ascenso social colectivo. Los jarls, nobles locales, lideraban estas expediciones y eran responsables del entrenamiento, la motivación y el reparto del botín. Pero debían ganarse el respeto con hechos, no con títulos. De hecho, muchos líderes eran elegidos por su carisma, valentía y habilidades estratégicas, lo que favorecía un sistema meritocrático de facto en el campo de batalla. Aunque las incursiones vikingas cesaron hacia el siglo XI, su influencia perduró durante siglos. La integración de sus tácticas, barcos, armamento y organización influyó directamente en el desarrollo de las flotas navales medievales, la arquitectura militar costera y hasta en la forma de organizar ejércitos feudales. Algunos antiguos enemigos vikingos adoptaron sus métodos. Inglaterra, por ejemplo, creó una red de burhs, ciudades fortificadas, como respuesta directa a las incursiones. Francia entregó tierras a un líder vikingo, Rollo, dando origen al ducado de Normandía. Irónicamente, sería un descendiente directo de estos vikingos normandos, Guillermo el Conquistador, quien en 1066 invadiera Inglaterra con un ejército que combinaba tradición vikinga y caballería europea. En resumen, aunque los vikingos fueron temidos como saqueadores, su verdadero legado fue haber acelerado el desarrollo militar y político de Europa medieval. Fueron catalizadores del cambio, tanto por la espada como por la adaptación de sus adversarios.